Hoy nos metemos en la sala de máquinas de uno de los sistemas de derechos humanos más fascinantes del planeta, el sistema interamericano. Vamos a desmontarlo pieza a pieza. Tenemos delante un análisis que explica la relación entre sus dos motores principales, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. A simple vista, una podría pensar, bueno, que tener dos organismos es complicar las cosas. Pero el documento que manejamos deja claro que son dos etapas de un mismo viaje. Nuestra misión hoy es seguir el rastro de un caso hipotético. Llamémosle el caso X. Vamos a ver cómo este caso nace de una denuncia, pasa por los despachos de la Comisión en Washington y podría terminar, quién sabe, en una sentencia histórica en la Corte de San José. Y la pregunta es, ¿qué necesita el caso X para sobrevivir a ese viaje? Pues ese es el enfoque perfecto. Porque no son dos instituciones que compiten, para nada. Forman una especie de cadena de montaje. Cada una tiene su función, su momento y su propósito. Entender esa secuencia es entender por qué el sistema funciona como funciona y, claro, qué estrategia se necesita para tener éxito en la defensa de los derechos en el continente. De acuerdo, pues vamos a por la primera pieza. El material insiste mucho en que no son rivales, sino instancias funcionalmente complementarias. Esto suena, no sé, bastante técnico. En la práctica, ¿qué significa para nuestro caso X? Pues significa que no puede elegir a dónde ir. La puerta de entrada es siempre y únicamente la comisión. La comisión es el gran filtro. Es quien recibe la denuncia inicial, investiga los hechos, escucha a las partes y, lo más importante, construye el argumento legal. No dicta sentencias, ojo. Su trabajo es analizar si hay base para un caso y, si la hay, prepararlo. O sea, si seguimos con la idea de la cadena de montaje, la comisión es la que selecciona los materiales y ensambla el chasis del coche. Exacto. Y la corte es la que recibe ese chasis ya montado, lo somete a las pruebas de choque finales y emite el certificado de seguridad, que vendría a ser la sentencia. La corte es un tribunal en el sentido más puro. No sale a buscar casos, no empieza investigaciones de cero, recibe un dossier ya completo de la comisión y su única función es juzgar. Vale. Creo que lo pillo. Es como si la comisión fuera el fiscal instructor que prepara todo el sumario, reúne las pruebas, define los cargos. Es una buena imagen, sí, pero con un matiz que es crucial. Un fiscal normalmente busca una condena. La comisión, en cambio, tiene un doble rol que la hace única. Por un lado, sí, construye el caso, pero su primer objetivo es mediar, buscar lo que llaman una solución amistosa. Es una especie de fiscal y mediador a la vez. Solo si esa mediación fracasa, se pone, digamos, el traje de fiscal y lo envía a juicio. Qué interesante ese doble papel. Y todo esto, según el documento, se sostiene sobre una idea clave, el principio de subsidiariedad, Efectivamente. que, para que nos entendamos, es como el VAR en el fútbol, ¿no? El árbitro principal es la justicia de cada país. Y el sistema interamericano, el VAR, solo entra en juego si hay un error claro y manifiesto que el árbitro nacional no ha podido o no ha querido corregir. Esa es la analogía perfecta. No está para pitar el partido desde el principio, para nada, sino para revisar las jugadas más polémicas y garantizar que no haya una injusticia flagrante. El sistema parte de la base de que el primer responsable de proteger los derechos es el propio Estado. Solo cuando esa protección falla, interviene la red de seguridad internacional. De acuerdo, el marco general está claro. Volvamos a nuestro caso X. Se ha cometido una presunta violación de derechos. ¿Cómo se pone en marcha esta maquinaria? ¿Cuál es el primer paso real? El primer paso es presentar una petición formal ante la comisión. Es un escrito donde las víctimas o sus representantes explican qué ha pasado, quién es el Estado responsable y qué artículos de la Convención Americana creen que se han violado. A partir de ahí, la comisión inicia un examen que se llama de admisibilidad. La primera gran muralla que hay que saltar, vamos. Sin duda. Y es un filtro técnico pero fundamental. La comisión revisa varias cosas. Primero, si se han agotado todos los recursos judiciales dentro del país. Es decir, que no te puedes saltar a tus propios tribunales. Tienes que haber peleado en casa primero y haber perdido. Eso es. El sistema no es un atajo. Segundo, que la petición se presente dentro de un plazo determinado desde la última decisión judicial interna, que normalmente son 6 meses. Y tercero, que el asunto no esté siendo analizado por otro organismo internacional, para no duplicar esfuerzos. Si el caso X no supera estos 3 requisitos, se archiva. Y fin de la historia.
Un control de calidad, como dice el texto, para evitar que el sistema se colapse con casos que no le corresponden. Una vez superado este muro, ¿qué pasa? Si se supera, el caso se declara admisible y entra en la siguiente fase, que se llama de fondo. Aquí ya no se discute si el caso debe ser oído, sino cuál es la verdad de lo que ocurrió. La comisión pide pruebas y argumentos a las víctimas y al Estado. Puede convocar audiencias, pedir peritajes, incluso visitar el país para investigar sobre el terreno. Y es aquí donde aparece esa bifurcación de la que hablábamos. No es un camino recto hacia la corte. Para nada. De hecho, el camino principal que intenta la comisión es el de la solución amistosa. Es como una salida de la autopista, por así decirlo. La comisión sienta a las víctimas y al Estado y les dice: señores, podemos arreglar esto sin necesidad de un juicio internacional. Es un espacio de mediación para que el Estado reconozca los hechos y repare el daño. Una última oportunidad para la paz, entonces. ¿Y si no funciona? Si el Estado dice que no, o si incumple lo que ha pactado. O si el Estado simplemente ignora las recomendaciones que la comisión hace en su informe final, entonces la comisión se enfrenta a la gran decisión. O archiva el caso, o, y esto es lo clave, lo somete a la jurisdicción de la Corte. El documento lo llama muy acertadamente el punto de no retorno. Una vez que la comisión envía el caso a la Corte, la maquinaria judicial se activa de forma imparable. Entendido. Así que la comisión ha hecho su trabajo, ha investigado y ha dicho: aquí hay un caso sólido y no hay acuerdo posible. Le pasa la patata caliente a la Corte. ¿Significa eso que volvemos a la casilla de salida? ¿La Corte empieza de cero? No, y ahí está la inteligencia del diseño. La Corte confía en el filtro que ya ha hecho la comisión y no vuelve a discutir la admisibilidad. Da por hecho que el caso merece ser juzgado. Pero, y esto es fascinante, sí tiene una potestad muy importante que el texto destaca: la recalificación jurídica de los hechos, ¿Qué significa eso? que puede cambiar la historia, No cambia los hechos, ¿eh? pero sí la etiqueta legal que se les pone. Imagina que, en nuestro caso X, la comisión concluyó que una detención ilegal violaba el derecho a la libertad personal. Pues la Corte, al analizar los mismos hechos, podría decir: sí, violó la libertad personal, pero por la forma en que se hizo, también constituyó un acto de tortura y violó el derecho a la integridad personal. Puede ampliar el marco jurídico, lo que a menudo tiene consecuencias muy importantes en las reparaciones. Veo, no reescribe el guión, pero puede cambiar el género de la película, de drama a terror, por así decirlo. Y a partir de ahí, es como un juicio normal. Es un proceso contencioso en toda regla. Las víctimas y sus representantes adquieren un rol de parte procesal plenamente autónomo. Presentan sus escritos, el Estado presenta los suyos, se celebran audiencias públicas, declaran testigos, peritos, y al final, la Corte delibera y emite una sentencia que es vinculante y definitiva. Y el texto subraya que la cosa no termina con el martillazo del juez. Hay una fase de supervisión de cumplimiento. Crucial. La Corte no se limita a enviar la sentencia por correo. Abre un procedimiento para vigilar que el Estado cumpla lo ordenado. Que pague las indemnizaciones, que investigue y sancione a los culpables, que pida perdón públicamente, que cambie las leyes que permitieron la violación. Es un seguimiento que puede durar años, para asegurar que la sentencia no se quede en papel mojado. Perfecto. Creo que el viaje del caso X está claro. Pero ahora llegamos a un punto que me parece el corazón de todo esto, y que el material aborda de forma muy directa. Hablamos de las pruebas. En muchos de estos casos, en contextos de represión o impunidad, conseguir una prueba directa es casi una misión imposible. No hay vídeos, no hay confesiones. ¿Cómo se prueba una desaparición forzada? Si el propio Estado es quien oculta el cuerpo y los registros. Has puesto el dedo en la llaga. Y la respuesta del sistema es uno de sus rasgos más sofisticados y, bueno, pragmáticos: la flexibilización probatoria. El sistema no es ingenuo. Sabe que en la mayoría de estos casos hay una simetría de poder total. El Estado tiene el control de la información, de los archivos, de las fuerzas de seguridad. Exigirle a la víctima la misma prueba que se pediría para un robo en un país con un sistema judicial plenamente funcional sería, en la práctica, garantizar la impunidad. Entonces, ¿qué tipo de pruebas se admiten? Se abre la puerta a la prueba indiciaria, circunstancial y contextual. No se necesita una foto del momento exacto del crimen. Se pueden presentar pequeños indicios que, al conectarse como los puntos de un dibujo, revelan una imagen clara. Por ejemplo, el testimonio de alguien que vio a la víctima subiendo a un coche sin matrícula, el hecho de que esa persona era un líder social crítico con el gobierno, y la existencia de un patrón de desapariciones similares en la misma zona. Ninguno por sí solo es una prueba definitiva, pero juntos construyen un caso muy sólido.
Y aquí es donde entra la regla de oro. La carga dinámica de la prueba. Exacto. Que básicamente le dice al Estado: usted tiene los medios para aclarar esto. Si no lo hace, su silencio puede ser usado en su contra. Espera, eso es. Eso es un cambio de paradigma total. Me estás diciendo que en este sistema el silencio o la falta de colaboración del Estado no es una postura neutra, sino que se convierte activamente en una prueba en su contra. Es casi como si el sistema dijera: si no tienes nada que ocultar, demuéstralo. Si no lo haces, asumiré que algo ocultas. Has captado perfectamente la potencia de la inferencia adversa. No es una presunción automática de culpabilidad, pero inclina la balanza de una manera decisiva. Si las víctimas dicen que su familiar fue llevado a un cuartel militar concreto y piden los registros de entrada de ese día, y el Estado dice «se perdieron» o simplemente no contesta, la Corte puede inferir que esa opacidad busca ocultar la veracidad de la denuncia. La frase del documento es lapidaria: opacidad estatal igual a inferencia adversa. Es potentísimo. Y a la hora de valorar todo este puzzle de pruebas, ¿cómo lo hacen los jueces? El texto menciona el concepto de sana crítica. Que no es criticarlo todo, como podría sonar, sino más bien aplicar la lógica, la experiencia y el sentido común. Como un detective que se pregunta: ¿tiene sentido esta historia? ¿Encajan las piezas, aunque falte una o dos? ¿Es coherente con lo que sabemos que estaba pasando en el país en ese momento? Justo eso. No es una fórmula matemática de 2 indicios más un testimonio igual a condena. Es un ejercicio de razonamiento lógico para determinar qué es lo más probable que haya ocurrido, basándose en todo el acervo probatorio. El estándar no es la certeza absoluta, sino alcanzar una convicción razonable. Una duda importante que me surge aquí: la comisión en su fase de investigación y la Corte en su fase de juicio, ¿usan exactamente el mismo nivel de exigencia para dar por probados los hechos? No, y esa es una distinción muy sutil pero importante, pero que el análisis explica bien. La comisión utiliza un estándar que podríamos llamar de verosimilitud o causa probable. Necesita tener indicios serios para creer que los hechos denunciados son creíbles y que, si se probaran, constituirían una violación. Su objetivo es construir un caso. La Corte, en cambio, al ser un tribunal que va a declarar la responsabilidad internacional de un Estado, usa un estándar más riguroso, de preponderancia de la prueba o convicción judicial. Necesita estar convencida. Dicho de otro modo, la comisión determina si hay humo suficiente para pensar que hay fuego. La Corte es quien determina, sin lugar a dudas razonables, que allí hubo un incendio. Entendido. La comisión prepara, la Corte decide. Si juntamos todo esto, ¿cuál es la lección estratégica para una abogada o una defensora de derechos humanos que está preparando nuestro caso X? La lección es clara y contundente. Todo el esfuerzo probatorio, toda la recopilación de testimonios, documentos, indicios, tiene que hacerse de forma exhaustiva desde el minuto 1, en la fase ante la comisión. No se puede ir a la comisión con un caso a medio gas pensando, bueno, si esto avanza ya buscaré más pruebas para la Corte. Es un error fatal. El caso tiene que llegar a la Corte blindado. El documento lo resume en una frase que es, para mí, la conclusión ejecutiva más brillante de todo el análisis. Dice: en el sistema interamericano el caso se gana en la comisión y se consagra en la Corte. El caso se gana en la comisión y se consagra en la Corte. Esa frase es demoledora. Pero también me hace pensar: si todo el peso de la prueba es tan flexible en esa primera fase, ante la comisión, ¿no corren los estados el riesgo de llegar a la Corte ya con la etiqueta de culpable, en una posición de clara desventaja? ¿Dónde queda el equilibrio? Es la crítica clásica al sistema, sí. Pero el análisis la desmonta con un argumento muy potente. Sostiene que estas reglas probatorias no son un capricho, sino una respuesta necesaria a una realidad de impunidad estructural. En un contexto donde un Estado ha utilizado su poder para desaparecer a una persona y borrar todo rastro, exigirle a la familia una prueba directa es una forma sofisticada de denegación de justicia. Sería como pedirle a la víctima de un secuestro que presente la factura del rescate. El sistema no rebaja los estándares, los adapta para que la justicia sea posible, no una quimera. El equilibrio se mantiene porque la decisión final la toma un tribunal, la Corte, con un estándar probatorio más alto. Queda claro. La arquitectura del sistema interamericano no es casual. Es un diseño procesal muy meditado, un viaje en 2 etapas, con la comisión como taller de montaje y la Corte como sala de sentencias, y con unas reglas de juego probatorias diseñadas para funcionar en los terrenos más difíciles. Exactamente. Es una estructura que intenta equilibrar la soberanía de los estados con un principio superior, la protección de la dignidad humana.
Y reconoce que, a veces, la única protección que le queda a una persona es la que viene de fuera. La verdad es que la idea de que el silencio deliberado de un Estado pueda convertirse en una prueba en su contra es una herramienta jurídica de una potencia extraordinaria. Y para seguir reflexionando después de este análisis, queda una idea flotando en el aire. Si todo este complejo sistema internacional se construyó sobre la premisa fundamental de que los estados, a veces, fallan estrepitosamente en proteger a su propia gente, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del poder? Y sobre todo, nos recuerda la necesidad permanente de tener mecanismos de vigilancia, de contrapesos, para que los derechos más básicos nunca dependan únicamente de la buena voluntad de quien gobierna.